Hoy en este día, miércoles 15 de mayo, quiero aprovechar para hablar de un tema que ha causado mucha controversia. Quiero hablar del alma. Dice allí en Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice que nuestro Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que alentó soplo de vida en su nariz y fue en alma viviente. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que primeramente se hizo al hombre de materia. Al alentar nuestro Dios soplo de vida en su nariz, empezó a respirar. Entonces todo el conjunto de materia y hálito de vida o soplo que Dios le dio, que vendría siendo igual al espíritu, este conjunto de ambos hace que se convierta en un alma. Si nosotros vemos allá en el Salmo 66, versículo 9, nuestro Dios dice que Él le dio vida. Dice allí, Él es el que puso nuestra alma en vida, o sea, nos echó a funcionar. Por eso cuando Dios le pide al patriarca Abraham que salga de Ur de los Caldeos, que él trae todo consigo, dice que también se trajo las almas que había adquirido. ¿Qué quiere decir con esto? Las personas que a él le servían. También nosotros, allí mismo en Génesis, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que mencionaba hace rato. Al hacer este monito del polvo de la tierra, pues es la materia que Dios utilizó, pero alentó en él ese soplo de vida, ese espíritu, para que se pudiera mover, que tuviera vida. Pero si nosotros vemos cuando sucede lo del diluvio, dice que Dios destruyó toda carne, todo lo que tenía hálito de vida en su nariz. ¿Qué nos está diciendo esto? Que también los animales tienen el mismo suceso que nosotros, y lo podemos constatar o corroborar o comprobar en Eclesiastés capítulo 3 del versículo 19 al 21. Dice que el suceso de los animales y del hombre es el mismo suceso, que es el mismo proceso. ¿Quién sabe que el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal desciende abajo? Nadie. El único que ha venido de allá es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, al expirar en la cruz, también dio su espíritu. Allí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que Dios recoge este espíritu porque le pertenece a Él, pero no quiere decir que se lo lleve al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros al morir simplemente dejamos de respirar, y aquel hálito que había en nosotros, pues ya no va a haber necesidad, porque nuestro cuerpo ya dejó de latir, ese corazón, entonces se queda en el aire, vuelve a Dios simplemente porque no es de nosotros, pero en ningún momento está diciendo que se va al cielo. Allí nosotros en el Salmo 146, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: saldrá su espíritu y tornarás en tierra. O sea, se volverá a quedar en ese hálito, ese aliento que Dios nos dio. Ese soplo se vuelve a quedar en el aire. Vamos, en pocas palabras, si lo analizáramos de acuerdo a la ciencia, pues es el oxígeno. Sin oxígeno no tendríamos vida. Entonces eso que comentaba yo de Jesús, cuando muere en la cruz, que llamaba a su Padre, que por qué lo había abandonado, que lo podemos ver allá en Mateo 27,
en el versículo 50 dice que él, después de exclamar, dice que dio el Espíritu también. O sea, dejó de respirar, fenece, muere y hasta ahí. Polvo eres y polvo te convertirás. ¿Por qué confunden a veces personas que estudian la Biblia? Porque traemos una formación. Pero si nosotros leemos Ezequiel 18, versículo 20, dice: toda alma que pecare morirá. O sea, toda persona que está cometiendo alguna falta va a morir. ¿Por qué? Porque ese es el pecado, esa es la consecuencia del pecador, morir. Entonces, pues ojalá y esto sirva para que nosotros al menos reflexionemos y analicemos esta situación. Que el hombre, al aceptar a Cristo, bueno, ahí recibe un espíritu diferente, recibe el don de Dios. Nosotros lo podemos ver en Juan 7, versículos 38 y 39. Jesús dice en Juan 14, del 16 al 17, que Él rogaría al Padre para que nos enviara el Consolador, ese espíritu de verdad, ¿verdad? Para no dejarnos solos. Después de Él resucitar, de vencer la muerte, les pide ahí en Hechos capítulo 1, del 4 al 8, les pide a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban esa potencia del Padre, esa promesa que nos había hecho en Joel 2:28. Y lo podemos ver esto consolidado en Hechos capítulo 2, cuando se reunieron a celebrar la fiesta del Pentecostés, que fueron los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos va a permitir aquel día que nuestro Señor Jesucristo venga, si nosotros morimos en Cristo, resucitar, así dice Juan 5:28, y en 1 Corintios 15, del 51 al 52, si estamos vivos, ser transformados. Los que no hagan este pacto con nuestro Dios en el bautismo, como dice allá en Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. ¿Por qué digo esto? Porque habrá dos resurrecciones. La primera es para los santos, para los hijos de Dios. Y la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre los santos, sino que aquellos que no hicieron pacto con nuestro Dios, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice que resucitarán 1000 años después. Espero y esto nos sirva para confirmar o para corregir aquel aprendizaje que hemos adquirido. Mi deseo es que Dios lo bendiga. Paz a vos.